Yo, Inma, te lo digo de verdad, yo no lo he querido nunca. No lo he querido nunca. Yo no puedo decir que he estado con mi marido porque lo he querido. No lo he querido. Yo le tenía pánico. Desde que se popularizó, la televisión siempre ha parecido un entorno seguro para el ser humano. Obviamente, todo siendo una ilusión creada por nosotros mismos. Los programas, las series, incluso las propias noticias, han sido diseñados para que parezca un escaparate de una realidad que no pertenece a la nuestra. Ya no solo dentro de las series, hasta las personas que salían en programas de tertulia o farándula parecían personajes de una historia. Y nunca daba la sensación de que pudiera salir algo realmente malo de allí. Todo era puro entretenimiento para nosotros, estando así completamente desvinculados de la propia realidad. Svetlana Orlova, una mujer rusa de 30 años que vivía en Alicante, acudió a El diario de Patricia de Antena 3, programa de la televisión española muy conocido en aquellos años, convencida de que recibiría un mensaje o una sorpresa de un familiar desde Rusia. Esa era la premisa con la que aceptó participar. Cuando Svetlana entró en plató, descubrió que la sorpresa era en realidad su expareja, Ricardo Navarro, un hombre con el que había mantenido una relación conflictiva y que ya había sido denunciado por ella meses antes por episodios de control, celos y maltrato. Aunque el equipo del programa aseguraría después que preguntaron a los invitados si existían denuncias o medidas judiciales, lo cierto es que Ricardo tenía una condena reciente de 11 meses por maltrato y una orden de alejamiento dictada el 31 de octubre de ese mismo año, aunque aún no había sido notificada formalmente porque no se encontraba en su domicilio. Nada de esto se comprobó antes de permitirle aparecer en televisión. En el plató, Ricardo intentó justificar la ruptura diciendo que había sido por motivos económicos, pero Svetlana lo negó con firmeza y aunque no quiso entrar en detalles, dejó claro que lo había dejado por sus celos y por muchas más cosas. Lo del préstamo sí. ¿Y le has dejado por eso? No. ¿Por qué ha sido? Por muchas más cosas. ¿Celos? Por parte de él, sí. ¿Ha sido uno de los motivos por los que has acabado la relación? Bueno, hay muchas más cosas. Hay muchos motivos. Muchos. Ricardo está aquí y quiere hablar contigo. Un aplauso para él. Él insistió en recuperarla y en un gesto que hoy se ve como una señal evidente de presión emocional, se arrodilló y le pidió matrimonio en directo. Svetlana, visiblemente incómoda, rígida y con miedo, dijo que no varias veces. La presentadora, Patricia Gaztañaga, trató de suavizar la situación, pero el programa continuó con ambos sentados juntos, como si se tratara de una historia sentimental más. Nadie en el plató, ni público, ni presentadora, ni equipo, interpretó lo que estaba ocurriendo como un caso de violencia machista en curso, pese a que él mismo admitió en directo que era un poco celoso y que la seguía y vigilaba. En aquel momento, esas señales no se leyeron como indicadores de riesgo, aunque hoy resultan evidentes. Tras el programa, Svetlana volvió a su vida en Alicante. Ricardo, incapaz de aceptar el rechazo público, la buscó. El 19 de noviembre de 2007, apenas 5 días después de la emisión, Ricardo degolló a Svetlana en el portal de su casa. El crimen ocupó portadas en toda España y generó un enorme debate sobre la responsabilidad de los programas de televisión que exponen conflictos sentimentales sin evaluar riesgos reales. También se supo entonces que Svetlana había denunciado a Ricardo en marzo de ese mismo año por impedirle salir de casa y robarle documentos, aunque después retiró la denuncia y volvió con él durante un tiempo, algo habitual en víctimas de violencia de género. Ricardo Navarro fue condenado posteriormente a 21 años de prisión por el asesinato. El caso de Svetlana sigue recordándose como uno de los episodios más oscuros de la televisión española, un ejemplo de cómo la falta de sensibilidad y de medidas de protección pueden tener consecuencias irreparables, pero por desgracia no fue el primero. Nos trasladamos 10 años atrás, concretamente el 4 de diciembre de 1997. Una mujer granadina de 60 años, llamada Ana Orantes,
acudió al programa De tarde en tarde, de Canal Sur. Ana llegó al plató con una serenidad que impresionó incluso a la presentadora. No gritó, no lloró, no buscó dramatismo. Se sentó en el sofá, con las manos juntas, y empezó a contar su vida como quien repasa una historia que ya ha asumido, aunque duela. Lo que relató fue una cronología de violencia que abarcaba 4 décadas. Palizas, insultos, amenazas de muerte, encierros, humillaciones públicas, intentos de estrangulamiento, incendios provocados mientras ella dormía, incluso cómo alguna vez se sobrepasó con sus hijas. ¿Y la mano le chequé? Bueno, pues me cogió sobre la pared, con los puños así, me estuvo dando, todos los puñetazos me los daban las sienes. Me daba un puñetazo y me dejaba muerta. Me hacía boca a boca. Respiraba, empezaba a respirar otra vez. Por Dios, por Dios. Cuando respiraba otra vez me daba otro puñetazo. Así estuvo, yo no sé el tiempo que estuvo así. Ya no me pegó más, vámonos para la casa. Cuando llegué, llevaba los ojos así y la cara así. Y me dice su madre que qué es lo que me pasa. Digo, porque su hijo me ha pegado porque he bailado media pieza con su sobrino de usted. Ah, pues no habéis bailado. Lo narraba con una claridad que helaba la sangre, como si estuviera describiendo algo que le había ocurrido a otra persona. Uno de los momentos más duros fue cuando explicó que, tras separarse, un juez había dictado que debía seguir viviendo en la misma casa que su agresor, ella arriba y él abajo, separados solo por una escalera. También habló de sus hijos, de cómo habían crecido viendo la violencia, de cómo habían intentado ayudarla sin éxito. Cada frase era un relato de la España de esos años, donde la violencia machista se consideraba un asunto privado. Ana no fue al programa para denunciar a su marido en un sentido judicial, fue para explicar por qué tenía miedo y por qué necesitaba que alguien la escuchara. De hecho, según contaría después la presentadora, Ana dijo antes de entrar que esperaba que, al hacerlo público, él no se atreviera a hacerle nada. Pero 13 días después, el 17 de diciembre de 1997, ocurrió lo impensable. José Parejo, que había recibido ese mismo día la notificación de una denuncia de Ana por amenazas, la atacó en el patio de la casa, donde seguían obligados a convivir. Mientras Ana buscaba la llave para entrar en su casa, su exmarido le roció gasolina por la espalda y, acto seguido, sin que la mujer apenas pudiera reaccionar, le acercó un mechero y Ana murió calcinada. El crimen conmocionó a España de una forma que no había ocurrido antes. La repercusión fue inmediata. Los medios abrieron portadas, las calles se llenaron de manifestaciones y la sociedad tomó conciencia de que la violencia machista no era un asunto privado, sino un problema estructural. La condena del exmarido y asesino de Ana, José Parejo Avivar, fue de 17 años de prisión por asesinato, impuesta por la Audiencia de Granada en diciembre de 1998, aunque finalmente murió en 2004 debido a un infarto. El caso de Ana Orantes se convirtió en un símbolo y en un punto de inflexión. Su asesinato impulsó las primeras reformas legales. En 1999 se aprobó el primer Plan Integral contra la Violencia Doméstica y en 2004 llegó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ana no llegó a verlo, pero su testimonio fue el detonante de un cambio histórico. En comparación con el caso de Svetlana Orlova, ambos comparten la misma raíz. Mujeres que confiaron en que la exposición pública podía protegerlas y un sistema que no supo o no quiso leer el riesgo real. Estos casos abren un camino a la reflexión. La violencia machista es algo todavía vigente en España y el resto del mundo. Ciertos hombres que por una educación o vivencias de carácter tóxico y violento se sienten ofendidos con el mero hecho de que una mujer pueda vivir libremente. Pero también se abre el debate acerca de cuál es la sociedad que estamos construyendo, sobre si el resto no nos damos cuenta de las señales de peligro o es que realmente no queremos darnos cuenta. Si te ha gustado este vídeo, por favor deja un buen like, suscríbete y activa la campanita para saber cuando subo un nuevo vídeo. Soy Elena de Pasión y ya te lo he contado. Nos vemos en el próximo misterio. El automático dijo que quería venir a contar su testimonio, a compartir con nosotros su historia de vida. Una vida que acabó, que finalizó ayer alrededor de las 2 del mediodía. Ella pidió ayuda, pero mala suerte, no sabemos qué ha fallado, quién ha fallado, quiénes han fallado, quiénes hemos fallado. La sociedad ha fallado. Hay una violencia tremenda, violencia en todos sitios. A Ana le hemos fallado.